Una de las tradiciones que conocemos mejor en Occidente es el judaísmo. Y en el judaísmo, como acontece en otras tradiciones religiosas, pues tiene su libro sagrado, que es el Tanaj o Biblia hebrea, y que por los cristianos es conocido como Antiguo Testamento. En este libro, el combate interior o muerte mística a los enemigos interiores del alma también se muestra alegóricamente, de forma frecuente. Y un ejemplo que se pone de ello es en los salmos del rey David, cuando dice: perseguiré a mis enemigos y los agarraré, y no retornaré hasta que se dobleguen. Los aplastaré y no podrán permanecer derechos, cayendo bajo mis pies. Eso está en el Salmo 18, versículos 37 y 38. De modo que este tipo de frases, y el maestro Samael, aún peor en sus obras, en algunas ocasiones también lo comenta, dice que son frases alegóricas, que no se refieren a hechos que han ocurrido en la realidad, sino a una manera de contar el trabajo interior por parte de distintas escuelas espirituales a lo largo de la historia de la humanidad y que han dado origen a distintas religiones. Dentro de la tradición mística del judaísmo hay un famoso libro llamado el Zohar, que contiene los fundamentos de una ciencia esotérica hebraica, que es la cábala hebraica. De este tema hablaremos ligeramente más adelante, pero pues, ahora vamos a mencionarla, que tiene su importancia en estos temas de la muerte mística. Y este libro, junto con enseñanzas de un rabino, el rabino Isaac Luria, un Galileo, como se dice que fue Jesús de Nazaret. Más adelante también hablaremos del Maestro Jesús cuando lleguemos a ese tema. Pero Isaac Luria pues fue en el año 1534, en época del Imperio Otomano, y murió en 1572. Y digo, en esas enseñanzas del Zohar y explicaciones del rabino Luria, se describe cómo el principio anímico del ser humano puede alcanzar diversos grados de desarrollo, que los llaman esplendores. O sea, en la Cábala dicen que el desarrollo de nuestra alma, de nuestros principios anímicos, alcanza esplendores. Estos esplendores del alma se conquistan con la santidad del ser. Es decir, según el grado de muerte mística, que se llama purificación interior de la persona, el alma va ganando esplendores. Y esta purificación del alma, para alcanzar todo su esplendor, se llama restauración. Y se lleva a cabo trabajando y luchando contra las fuerzas impuras dentro de sí mismo. Hay que trabajar contra los deseos y pulsiones egoístas que impiden el acercamiento y la unión de nuestra alma con Dios, porque esas fuerzas impuras se tragan las chispas de luz que integran la realidad espiritual primigenia de nuestra naturaleza, alejando al ser humano de la luz de Dios, que sería el Ein Sof, esa luz primordial. El maestro Samael Aun Weor, exponiendo enseñanzas cabalistas, decía que la conciencia, esas chispas de luz primigenia de nosotros los seres humanos, estaba fraccionada, embotellada en los yoes. ¿Sí? Y los yoes pues son esos deseos y pulsiones egoístas que nos alejan del mundo espiritual. Aunque esta doctrina, estas explicaciones podríamos decir que son una revisión de las fuentes
teológica de la eliminación del yo, de la muerte del ego o muerte mística. Otra tradición que podemos ver es la del budismo, hoy muy en boga en Occidente. En el budismo, el deseo y el apego pasional se consideran como la causa del sufrimiento en nosotros los seres humanos. Y nos dice que este sufrimiento puede cesar si extingue la causa. Es el deseo en sus variadas expresiones y que su raíz es el propio ego, que es impermanente e ilusorio. Y es alegorizado en el budismo con la figura del maligno Mara. O sea, Mara es el demonio tentador que vive en el interior de nosotros y que tiene múltiples caras. Y pues ahí vemos eso, a Mara intentando evitar que el Buda Siddhartha Gautama alcanzara la iluminación y destruyera el ego, que en última instancia pues son todas esas imágenes y representaciones que atacan al ser y le hacen comportarse en el mundo. Es decir, se adueñan del psiquismo y se comporta uno como esas bestias que son los yoes. Así que la iluminación y la suprema paz, la dicha del nirvana del que habla el budismo, solo se alcanza con la eliminación de ese yo ilusorio. Cuando uno comprende esta doctrina budista, el trabajo gnóstico es bastante comprensible porque se da uno cuenta que son fantasías, ilusiones y fascinaciones personales las que nos hacen movernos en el mundo. Dentro del budismo, el sendero que conduce a la extinción del propio sufrimiento implica un adentrarse en sí mismo mediante la atención y la observación. Por eso en nuestra escuela trabajamos muchísimo estos dos puntos, para así reconocer, comprender y desechar desde la pura atención las ilusiones mentales y emocionales que conforman nuestro ego. Es decir, desechar significa destruir, eliminar, matar. ¿Verdad? Son términos que se utilizan como sinónimos de una misma idea. Y ese ego, pues, que es Mara, son las ilusiones que condicionan nuestra luminosa naturaleza original. Muchos estudiantes de la escuela se sorprendieron en una época en que yo empecé a decir insistentemente, es que nosotros somos luz, porque es que esa es nuestra naturaleza original. Y esa plenitud espiritual en el budismo solo adviene, solo se logra con la desintegración del ego o muerte mística. Y como dice el budismo, nos deja vacíos del propio yo. Y como enseñaba el Buda, es mejor conquistarse a sí mismo que vencer a 1000 en 1000 batallas. Al vencerse a uno mismo, uno gana. Nadie puede quitarnos la victoria. Fíjense que son enseñanzas hermosas respecto al trabajo sobre sí mismo. O sea, lo que tú logras, lo logras tú. Y eres tú. De modo que nadie puede quitártelo. Evidentemente, Mara, tanto en mí como en los demás, dice cosas para que la persona no se sienta eso. Es que tú no sirves para nada, es que tú eres un desastre, es que tú eres una mala persona, es que eres mentiroso, es que tú engañas, y le soltamos cosas que las personas terminan integrando como su realidad personal. Y muchas veces cuando los demás no nos lo dicen, nos lo decimos nosotros mismos. Y entonces fortalecemos a Mara, a nuestro ego. Así es que el poder del verbo es lo que tenemos que aprender a manejar para con nosotros mismos y para con el mundo. Y por eso la importancia de este curso que hemos preparado para todos ustedes, para conversar, dialogar y trabajar sobre estos temas.